Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Islani. Hoy nos vamos a enterar de el amor platónico, qué es en realidad, los distintos tipos de amor en la filosofía, el amor en Romeo y Julieta, los Tres Mosqueteros o la Divina Comedia, los tipos de amor en el cine, Matrix, Cuenta conmigo, En busca de la felicidad. El concepto de amor, cómo ha cambiado en distintos periodos de la historia. Para respondernos estas preguntas y otras, hoy nos acompaña Juan Pablo Rojas Texo. Es director de la Facultad de Letras Españolas en Veracruz, México. Ha sido ganador de múltiples premios como cuentista y ensayista. Tiene grado de maestría en filosofía, que es el tema que abordaremos hoy, el amor en la filosofía a través de la historia. Hola Juan Pablo, pues, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos el día de hoy y pues por venirnos a compartir todo lo que tú sabes. ¿Qué tal, Itzel? Es un gusto para mí estar aquí contigo en tu canal, saludando a todas las personas que te siguen, que gustan de estos temas que les planteas. Y bueno, pues vamos a realizar un diálogo que podría tornarse interesante para aquellas personas que gustan de este tipo de temática, que es una temática universal, ¿no? Como lo es el amor, una temática y una emoción universal como lo es el amor desde una perspectiva filosófica. Efectivamente, así es. Y pues eso, ir viendo desde la perspectiva de la filosofía para ver cómo lo enfocan. Y pues bueno, pues sin más, Juan Pablo, vámonos con la primera pregunta, así de lleno, vámonos. Muy bien. La primera pregunta sería, bueno, ¿por qué el amor platónico se llama así y qué tiene que ver con la filosofía de Platón? Y no sé si estaría relacionado con el mito popular de las almas gemelas. Muy bien, pues creo que uno de los primeros tipos de amor, no es el primero, pero creo que en la adolescencia probablemente uno de los amores con los que uno se relaciona es precisamente el amor platónico. Y de pronto uno da por hecho el adjetivo platónico, pero muy probablemente no lo relaciona con este pensador de la historia antigua. Se llama amor platónico a ese amor que uno idealiza, ese amor que es inalcanzable prácticamente. Por ejemplo, si tú ves a un personaje de la televisión, de una serie, incluso yendo más allá de una novela, idealizas esa imagen y te casas con esa imagen, ¿no? Y hay un aura de perfección en torno a ella, y esto tiene que ver precisamente con la teoría esencial de Platón, que es la teoría de las ideas. En esencia, él pensaba que la esencia de las cosas no estaba en las cosas mismas, sino que estaba en la idea que uno tiene de las cosas. Por ejemplo, tú ahora me parece que estás tomando un lapicero, un lápiz tienes a la mano. Ese es un objeto, pero la esencia del objeto no está en ese particular, sino que hay un montón de lápices, un montón de lapiceros, habidos y por haber, pero son copias de una idea única y perfecta que está aquí. El molde, en términos ontológicos, en términos esenciales, el molde está aquí en la mente. Cuando eso lo trasladamos al amor, pues obviamente nos imaginamos a una persona perfecta. Esa persona tiene defectos, pero nosotros, como no convivimos con esa persona porque solo la idealizamos, pues creemos que esos defectos no existen o no los consideramos, pero es una persona que puede tener un carácter cambiante, que puede ser insegura, que puede tener las características que tenemos todas las personas en la vida cotidiana. Entonces, me parece que cuando una persona logra la realización de lo que en su momento fue el amor platónico, pues deja de ser platónico, es decir, deja de ser ideal, porque tiene que poner los pies sobre la tierra, porque empieza a descubrir, cuando eso es posible. Claro, creo que casi nunca es posible, porque lo común es hablar de lo platónico a mucha distancia, pero suponiendo de los casos en los que esto es posible, te das cuenta que no es ideal, que es de carne y hueso, que tiene errores, que tiene defectos, que tiene temores,
y por eso la extensión de lo platónico hacia el amor. Ahora, ¿esto tiene que ver con las almas gemelas? Sí, de algún modo, es otra teoría de Platón, que es la teoría del andrógino. Platón fue muy, estilísticamente hablando, es también un referente literario porque no solo reflexionó de manera muy profunda en torno a temas fundamentales de la existencia humana y del mundo que le toca vivir a él, ¿no? Que son prácticamente los temas de siempre, sino que lo hizo de un modo muy pedagógico porque él recupera la antigua estructura de los mitos. Cuando nosotros hablamos de mitología griega, bueno, pues hay una tradición. Todas las culturas tienen una mitología. Para nosotros es muy común hablar de la mitología griega. Es probablemente una de las mitologías más conocidas, al menos en Occidente. Entonces él, como heredero de esa tradición, él se inventa algunos mitos para intentar explicar ideas que él quería comunicar, porque le parece una manera mucho más pedagógica y mucho más accesible para ellos. Entonces se inventa un mito que es el mito del andrógino. Prácticamente en la palabra está la respuesta. Andrógino, si partimos la palabra, nos encontramos con el elemento griego de varón, no solo de ser humano, sino de varón, y el segundo elemento, que es guiné, hace referencia a la mujer. Entonces, en este mito, Platón nos dice que en el principio lo que existían eran los andróginos, es decir, personas plenas que no necesitaban emocionalmente nada porque todo lo tenían, ya estaban contenidas todo estaba contenido en ellas, pero de pronto se les parte por la mitad, se les separa y desde ese momento, por naturaleza, cada parte empieza a buscar su otra mitad. A veces se consigue, a veces no se consigue. Entonces viene esta idea de la otra mitad, de la media naranja, pero el antecedente probablemente más lejano que nosotros tenemos para explicarlo es esa teoría platónica del andrógino. Son dos teorías diferentes, pero complementarias entre sí. Ok, perfecto. Y bueno, aquí es nada más, no sé si tengo bien los datos. ¿Esto todo lo plantea en una sola obra que es el banquete o lo tiene en diferentes obras, Platón? Las dos grandes obras de Platón en las que habla sobre el amor son precisamente el banquete, que literariamente hablando está considerada una de las obras magistrales de toda la literatura, no solo de la producción filosófica, sino de la literatura en general, y el Fedro, que es donde nos habla de otro tipo de amor. En esos dos diálogos, Platón nos expone sus ideas más esenciales sobre el amor. Definitivamente creo que el banquete tiene mayores alcances sociales que el Fedro, pero para que la gente sepa, hablando de Platón, esas serían dos obras muy, muy importantes y referenciales para este tema. Perfecto. Y es aquí donde, porque bueno, esto también luego se suele tener alguna confusión, es aquí donde Sócrates habla, ¿no? Es donde en el banquete es donde Sócrates está exponiendo sus ideas, ¿no? Bueno, Platón es que lo usa como personaje. Claro, bueno, ya en términos generales podemos hacer esa acotación. El más grande discípulo de Sócrates fue Platón, definitivamente. Tuvo otros grandes discípulos, pero el más conocido, el que más proyección ha logrado en la historia de la humanidad, es Platón. Él fue su discípulo 8 años. Creo que lograron una conexión muy, muy particular y el impacto de Sócrates en Platón es tan grande que cuando Platón empieza a escribir el primer texto que nosotros tenemos de él, el que creemos que inicia con la cronología literaria de Platón, que es una producción bastante amplia de aproximadamente 28 diálogos, lo pone a él como personaje. Entonces, en este sentido, en todos los diálogos de Platón siempre habla Sócrates. Siempre, siempre Sócrates, el protagonista que dialoga con otros personajes. Entonces hay como tres momentos. El momento de la literatura de juventud de Platón,
donde lo que creemos es que él replicaba con sus más y sus menos las ideas del maestro. Ya cuando llegamos a textos un poco más maduros, como la República, es la segunda etapa de Platón, el Platón maduro. Sigue siendo Sócrates el personaje principal, pero realmente ya son las ideas de Platón las que salen de la boca del personaje. Y hay un tercer momento en la obra de Platón que ya está en el Timeo, el Filebo, el Critias, las cartas, donde Platón hace una autocrítica, pero sigue siendo en la boca del maestro, ¿sí? Entonces, como una acotación a tu pregunta, podemos decir que Ok, perfecto. Y bueno, nada más con esto, siguiendo con esto de la idea, bueno, más bien del pensamiento que tenía Platón, es cierto que para él consideraba pues, que la belleza tenía que ver más bien con el alma o con las ideas, o sea, que todo, como que sí rechazaban un poco la idea de lo mundano, tenían un poco de rechazo hacia esa parte. teóricamente sí. Para Platón es mucho más importante el elemento espiritual o el elemento psíquico. Ahí ya tendríamos que hacer algunas precisiones a ese respecto, un poco más, bueno, con un mayor tiempo. Y el cuerpo era una cascaja, ¿no? Un cascajo, una cáscara. Y creo que aquí él es un muy buen representante de esto que después se va a convertir en la tradición occidental a ese respecto, que es muy distinta de la tradición oriental. Creo que hoy en día tenemos ya nuevas filosofías occidentales que están recuperando la influencia de lo oriental y lo aclaro. Esta noción de privilegiar el interior por, por sobre lo exterior es muy platónico. De hecho, él mismo dice en uno de sus diálogos que el cuerpo es una cárcel para el alma. Es justo como tú comentabas, es el elemento mundano que la retiene aquí, en el mundo, en lo material, que ella lo que quiere regresar es a este lugar universal donde descansan todas las almas, eh, pero el cuerpo la retiene y por eso debemos comportarnos lo mejor posible para ayudar a su ascenso. Pero son cosas muy diferentes. En la tradición semítica, por ejemplo, tenemos una idea que a mí me parece mucho más interesante. Eh, no hay, son elementos diferentes, el alma, el espíritu y el cuerpo, pero están en un mismo amasijo, de manera que si yo lastimo mi cuerpo, estoy lastimando también mi alma. De algún modo Platón también lo dice, ¿eh? Con otras palabras también lo dice, pero él creo que es muy claro en esa separación del cuerpo y el alma. Y en el caso de la tradición semítica, creo que es como el azúcar con el limón y el agua, que tú sabes que por un lado está el limón disuelto en agua y tú sabes que sientes el dulzor, pero ya no los puedes separar. Aunque te quede el residuo azucarado en el fondo del vaso, ya una vez que mezclas, no puedes quitarle lo dulce al limón, ¿no? Cuando lo preparas en agua. Y de pronto en Platón parecería que esa mixtura sí la puedes separar. Entonces me parece muy interesante esta tradición semítica, pero en términos de Platón sí, y en términos de la belleza es lo mismo. Lo esencial es la belleza interior. Pero digo que teóricamente, porque en las prácticas, hasta donde sabemos por el mismo banquete era diferente, porque ellos alababan mucho la belleza física de los jóvenes. Ahí está el gran personaje que es Alcibíades, de quien de alguna manera todos estaban enamorados. Entonces, sí es cierto que por un lado Platón enfatiza lo interior, la belleza interior, que de algún modo en una tradición ética es lo más importante en una persona. Es decir, la excelencia de una persona está en la belleza de sus acciones. Y no importa si tú eres bello, estético o bella de manera exterior, si interiormente, mm, desde la perspectiva ética, no valemos la pena.
Entonces sí, teóricamente sí, pero ya en el banquete nos damos cuenta que de pronto también les gustaba lo exterior. Pero en términos filosóficos sí, lo que importa desde esta perspectiva griega y platónica, incluso aristotélica, es el interior, ¿no? Perfecto. Y sí, entonces de ahí es donde bueno, es la herencia, como tú dices, ¿no? Acá después tal vez en lo judeocristiano, ¿no? De privilegiar el interior, ¿no? Como que es el interior y como que el exterior no importara, ¿no? Como si realmente ni siquiera importara, ¿no? Después. Bueno, en la religión católica, que en su momento bien la podemos referir como cristianismo sin ningún problema, realmente es el resultado de esta tradición semítica de la que te hablaba. Por eso cuando hablamos del misterio de Jesús vuelto hombre, la kenosis, ¿no? El abajamiento de lo espiritual por lo mundano, hablamos de una encarnación y no hablamos de un encarcelamiento como lo mencionaba Platón. Pero bueno, es un tema precioso teológico, pero nos llevaría, creo, por otro camino. Ok, perfecto. Bueno, en otra ocasión lo tocamos también, entonces. Muchísimo gusto. Y bueno, en este caso, ¿hay un área específica o rama en la filosofía que estudie el amor? Y pues si ese hay, ¿cuál sería? La verdad es que un área en particular, como por ejemplo, para estudiar la belleza hay que ir por la línea de la estética y eso está fijado, digámoslo así, como un canon. No como tal, no, en la filosofía no, pero el área más común para abordar el amor es la ética. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el amor, entre otras cosas, no lo voy a dar como una definición última, pero la experiencia del amor, vamos a decirlo así, sí nace aquí, nace en la mente, nace en lo que podría ser el espíritu, el interior, pero se manifiesta a través de acciones y la ética lo que observa son las acciones. Ya si son buenas o malas, eso ya será moralidad o inmoralidad, pero la acción como tal, eso se estudia desde la ética, pero se puede estudiar desde la ontología también, el amor, es decir, los fundamentos del amor, los fundamentos humanos y su tendencia hacia el amor. La verdad es que sí se puede hacer desde distintas áreas, pero propiamente sería la ética. ¿Por qué? Porque el amor es lo que impacta comúnmente en sociedad, donde dos o más se aman, podríamos hacer paráfrasis de este presagio bíblico, donde dos o más se aman, allí puede haber ética también. Bueno, allí hay ética necesariamente, o un tipo de ética. Perfecto. Y bueno, en este caso, nos has dicho algunas palabras, por ejemplo, no sé si las podríamos definir para que todos los podamos entender de manera muy simple. ¿Qué sería ética y qué sería ontología? Que también es las que nos has estado mencionando, por ejemplo. Bueno, con estos conceptos pasa lo mismo que con el concepto de filosofía. Yo les voy a dar una idea muy básica, muy básica, porque creo que estamos en un canal abierto, en un canal muy general, donde lo que queremos es escuchar cuestiones con las que podamos interactuar fácilmente, pero simplemente aclaro que no hay una sola definición de ninguno de estos conceptos, que unas son más completas que otras, pero todas tienen un poco de razón, ¿no? Entonces, lo que podría decir de la ética de la manera más básica, más escolar, si ustedes quieren, es que la ética es la disciplina que estudia las cuestiones acerca del bien y del mal. Así de simple. Por eso decía, los actos malos también le interesan, o lo que comúnmente es malo, porque nos podemos meter en otro vericueto, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? También le interesan a la ética. Pero lo que le interesa son los fundamentos de las acciones que socialmente se consideran buenas o socialmente malas. Ya el campo de lo bueno le quedaría a lo moral y el campo de lo malo, digámoslo así, le quedaría a lo inmoral. Y esta definición que te doy es una definición muy tradicional, muy clásica. Hay nuevas concepciones sobre la ética que vienen a poner en tela de juicio lo que hemos creído durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que avanzan
pues avanzan los estudios sobre lo humano, sobre la mente, sobre el espíritu y demás, pues nos vamos dando cuenta que biológicamente también de pronto podemos ser propensos a algo que pone en entredicho lo que creíamos, ¿no? A medida que avanza la sociedad, avanzan los estudios sobre el hombre. Entonces, por eso quiero aclarar, para que la gente que nos ve, que nos escucha, sepa que esto es algo muy básico y que pueda encontrar otra definición que de pronto parecería contradecir esta, y no por ello esta es inferior o aquella es superior o aquella es errónea, no. En cuestión de filosofía, creo que la reducimos de manera popular a que cada cabeza es un mundo y es una realidad, ¿no? Todos tenemos una versión de la realidad. Entonces, eso en lo que a la ética va. La ontología, definición probablemente más potente que conozco, es que la ontología es el estudio del ser. Es la definición más potente, pero al mismo tiempo es pues la más complicada de entender. Y un ejemplo muy básico en filosofía es que el ser es el fundamento de lo que existe. Por ejemplo, hay algo que a ti te hace ser lo que eres, que a mí me hace ser lo que soy, que a nuestros seguidores los hace ser lo que son, que no es ni el color de piel, ni la estatura, ni el peso, ni la apariencia. Todo eso suma. Claro, hay ciertas conductas muy particulares que nos van determinando, pero el ser va más allá de eso. Entonces la ontología estudia eso. De manera que hablar de los fundamentos ontológicos del amor, pues ya es bastante presuntuoso. Sin embargo, hay filósofos ya muy sesudos, muy inteligentes, muy profundos que se arrojan sobre esa aventura. Entonces alguien podría decir, pues mis abuelos duraron 60 años de matrimonio y sortearon esto y lo otro, estas y otras dificultades. Ese es un ejemplo sobre el amor o sobre un tipo de amor. Los fundamentos ontológicos están en el fondo de esa experiencia. La experiencia que alguien nos pudiera compartir es el ejemplo. Lo ontológico vive en el fondo de ese ejemplo, ¿sí? Entonces, de manera muy general, y sin entrar en tantas complicaciones, podría decirte que esta es la diferencia entre la ética y la ontología. Perfecto. Y serían las ramas, pues, que más podrían acercarse a estudiar el amor, ¿no? Desde la filosofía. Algunas de las ramas, en la ética estaría la rama clásica de estudio sobre el amor, porque entra en el marco del comportamiento humano, y ya algunas tendencias más recientes han ido incluso a los fundamentos ontológicos, que me parece muy interesante. Perfecto. Ok, sí, es muy interesante. Y bueno, con respecto al origen etimológico de la palabra amor e incluso de la palabra amistad, ¿cuál sería? Amistad viene del latín amicitia. Aclaro que este origen etimológico es en español. Cada idioma tiene tiene su propia etimología. En griego es filia y tiene su propia etimología a partir de los dialectos o de las variantes lingüísticas previas a la conformación de ese concepto. En el caso del español, el concepto viene del latín, que es amicitia, y que significa amistad, y que nos da la idea de un encuentro muy fuerte. Esa es la noción de amistad. Y amor me parece una etimología que aparentemente no tiene fundamentos lingüísticos, pero es muy poderosa. Amor es una variante de mamá y es una variante de papá. ¿Y cuál es la etimología de estos conceptos de amor? El balbuceo de un niño. Entonces es muy potente, muy potente. No significa que un niño diga claramente antes de su primera palabra mamá, papá, pero si nosotros hemos convivido con niños recién nacidos, y quiero pensar que la mayoría de quienes participamos en esta actividad, incluyendo a las personas que nos ven,
hemos tenido contacto pues con algún recién nacido, de manera directa o indirecta, sea familiar o no familiar, hijos de amigos, de amigas, etcétera. Sí creo que podemos hacer esa relación de cómo en los balbuceos salen estas palabras. De hecho, mamá, papá, bajo esta variante, no madre ni padre, sino mamá, papá, se dice así en muchos idiomas, incluso idiomas que podrían no tener una aparente relación con el español. Y pasa lo mismo con la palabra amor. Es resultado de una variante de un balbuceo, lo que me parece muy poderoso, porque algunos lingüistas, no todos por supuesto, pero algunos lingüistas consideran que el lenguaje primitivo es el más claro y es el más efectivo. Claro, hay polémicas, pero entonces es lo que me parece muy poderoso de esta etimología, eh, que venga de lo que podríamos considerar un rastro superviviente de lo que sería el lenguaje primitivo. Y cuando digo lenguaje primitivo me refiero a expresiones muy básicas. Decir, me duele el dedo, me duele el estómago, sobre todo el dedo con un machucón. Ya es una expresión muy compleja, pero si tú te quejas, como nos quejamos en español, ¡au! Esa es una expresión primitiva, o lo que se considera primitivo desde ciertos aspectos de la lingüística. Claro que hay algunas polémicas a este respecto. Algunos consideran que no, otros lingüistas menos puristas o más puristas, dependiendo, y no lo digo en ningún sentido peyorativo, al contrario, simplemente son variantes en la percepción que se tiene de la lengua y del lenguaje en general. Algunos consideran que no, que nuestra función biológica y natural es ir saliendo de lo primitivo para construir un lenguaje mucho más específico, mucho más perfecto, ¿no? Pero igual ese es otro tema. A mí en lo particular sí me parece muy poderoso esa noción de amor que nace a partir del balbuceo de un niño, porque nos remite también a una idea muy básica del amor y muy esencial y muy natural. Desde otra perspectiva también un poco preocupante, bajo la idea del amor como una necesidad de dependencia. Creo que el amor es necesario en la vida de una persona, pero ya el generar dependencia como un recién nacido de su madre, sobre todo de su madre, eso sí ya nos llevaría a otro tipo de conflictos psicológicos, ¿no? Pero bajo esa necesidad natural básica, sí me parece una etimología potente, ¿no? El amor, ¿no? Como el balbuceo, una variante del balbuceo de un niño. Claro, así es. Y además, bueno, lo que significaría, ¿no? Pues como tú dices, cuidado, protección, o sea, ¿qué sería lo relacionado, los conceptos relacionados a este término, ¿no? Y Claro, en una variante muy básica, que hay muchas nociones sobre el amor. así es. Okey, bueno, pues qué interesante. Bueno, ahora, bueno, siguiendo con esta charla, hay algunos términos que usan los psicólogos principalmente para referirse a distintos tipos de amor, que, bueno, por ejemplo, están eros, la filia que nos mencionabas, ágape, y hacen referencia a los filósofos, de la Grecia clásica. Podemos ir revisando, bueno, cada uno de ellos y, pues, lo vamos comentando, ¿no? Y Entonces, claro, empezando, pues, con eros, ¿qué sería justo? ¿Qué sería eros? ¿Y qué significa la palabra? Y, pues, no sé si de aquí derivaría lo erótico, que ahora tenemos, esa palabra muy sonada. sí, por supuesto. Eros es probablemente la manifestación inicial del amor en, incluso en la mitología griega. Si nosotros acudimos a la Teogonía de Hesíodo, que es uno de los documentos en mitología griega más importantes que nos han quedado, nos vamos a encontrar con una especie de prólogo, un proemio, donde unas musas bajan a ver pues al mismo autor del poema, que es Hesíodo, y le dice que le van a contar la verdad del mundo. Y el primer verso
que ellas le cantan ya cuando inicia la narración, en el verso 120, 121, no me acuerdo, le dicen que en primer lugar existió el caos. O sea, en el principio era el caos, que es de ahí una idea filosófica muy, muy grande, muy profunda. ¿Por qué? Porque el caos no lo podemos imaginar, es una abstracción. Metafóricamente tenemos nuestra habitación desordenada, decimos es un caos, pero filosóficamente el caos es algo abstracto. E inmediatamente después de ese verso, dicen que de ahí lo que existió fue el eros, ¿sí? Esto creo que nos daría para hacer un análisis muy, muy extenso, porque en ese momento, si bien eros es lo que nos va a dar lugar a lo que hoy consideramos erótico, apasionante, turbulento, algo que avasalla, algo que no podemos controlar, que va más allá de nuestra razón. Eso es así, porque si está en el principio de los tiempos, o si está en el caos, es una fuerza dinámica muy poderosa. Es una fuerza que echa a andar las cosas. Eh, no es, no es solo en el principio la unión de dos personas. Lo que a ti te apasiona, por ejemplo, hay un eros ahí. Si bien el eros nosotros lo concebimos esencialmente hacia otra persona y viceversa, hay una actitud dinámica, hay una fuerza dinámica más bien en nosotros y en las cosas mismas, cuya acción, sea animada o inanimada, como tú estás moviendo el lápiz, ¿por qué? Porque hay una tendencia de la misma cosa a ser movida, es algo, es por esa fuerza dinámica. O sea, el eros no se puede controlar. Por eso cuando alguien dice es que estoy en una relación que no puedo controlar, es muy apasionada, y todos los encuentros son apasionados y no, y la pareja no para en ningún momento de amarse, de amarse en el sentido erótico, no se puede controlar porque es esa fuerza dinámica superior. Es decir, si está en el principio de los tiempos, si está en el caos, por no decir junto, porque no podría ser junto, sino que está en el caos, es porque es caótica, pues. Es porque va más allá de nosotros, ¿sí? Y que son ya cuando nosotros nos centramos en un ejemplo ya muy particular de la sociedad, es cuando decimos, no, esa relación va a acabar mal. ¿Por qué? Porque es un torbellino que se pasa todo a traer. Acabar mal en el sentido de que tal vez no hagan una vida juntos y se matrimonien y tengan hijos y cuiden a sus perritos. No, es otro tipo de relación. Entonces, ese eros que da sitio a lo erótico, al amor erótico, es tal como se conoce tradicionalmente. Me atrevo a decir que todas las personas que vean este programa tenían una idea muy parecida de lo que es lo erótico. Entonces, lo erótico va hacia el momento, hacia la pasión. Eh, lo erótico es aquello que enciende a dos volcanes que estaban inactivos y entonces hacen que la lava fluya, que la lava sea expulsada en ambos. ¿Y qué es lo que hace la lava cuando sale a la superficie? Todo lo destruye, todo lo destruye. Tiene temperaturas muy, muy altas, puede fundir el metal, puede fundir tantas cosas, ¿sí? Y esa es la fuerza del amor erótico, ¿no? Es una energía mágica, digámoslo así. Perfecto. Sí, incluso, bueno, me estás mencionando palabras como, bueno, esto, creación, encender, motivar, mover, es la primera fuerza, ¿no? Como la que nos impulsa. Tendría mucho que ver también tal vez con fertilidad, ¿no? Con, bueno, no sé, pues los instintos físicos, los instintos básicos, ¿no? De seguir manteniendo la especie, ¿no? A través de Sí, definitivamente. Creo que en la relación erótica la fertilidad no está, dices algo muy importante, no está, creo, en la mente de los que se entregan, pero sí está como una potencia instintiva. ¿Por qué? Porque eso nos remite a lo biológico. A fin de cuentas,
Algo que me gusta mucho de los griegos es que sus nociones, porque era natural en ellos, tal vez no lo pensaban así, está relacionada con el campo, con lo silvestre, con lo más básico, que era la vida que ellos conocían, a fin de cuentas, independientemente de sus avances políticos, económicos, militares, que los tuvieron y en gran medida, pero es cierto, ¿no? A fin de cuentas, tiene el amor erótico, es el amor de los bajos instintos. Y cuando decimos bajos, no lo decimos necesariamente en términos morales, aunque podría ser también, se puede explicar bueno, no desde la moralidad, sino desde la ética, sino que tiene que ver con lo bajo biológico del cuerpo, ¿no? Los genitales. Pues por eso bajos instintos, porque surgen en el área genital, en el área ventral. Ok. Claro, entonces sí, estaría ya relacionado, pero bueno, con la sexualidad, ¿no? Es tal cual, ¿no? Este avasalle. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la obra de Romeo y Julieta, pues para los que no saben, del dramaturgo inglés William Shakespeare, bueno, pues ahí ya sabemos, ¿no? Dos adolescentes se enamoran, se comprometen esa misma noche, se casan en un par de días y por una confusión ambos piensan que el otro ha muerto y no desean vivir así y bueno, cada uno decide acabar con su vida. Y todo esto pasa en menos de una semana, no sé, unos cuantos días. Entonces, bueno, ahí se reflejan emociones pues muy intensas, dañinas, decisiones poco razonadas. Esto sería entonces el ejemplo del Eros que todo lo destruye, que todo lo avasalla. Sí, puede ser un muy, muy buen ejemplo, de hecho, de ese Eros. Creo que esa obra de Shakespeare, ese drama, creo que gusta mucho en primer lugar porque es de una calidad literaria impresionante, de altos vuelos. Es cierto que ha sido tan explotada que por un lado sí a mucha gente le puede llamar la atención y a otra probablemente sea algo tan común, al menos por oídas, que bueno, se ha popularizado demasiado. Pero en términos literarios es una gran literatura que es atrapante y es hipnótica. Pero por otro lado, creo que ha tenido el éxito en distintas generaciones, en el presente ni se diga, justo por eso, porque lo que nos comparte es es una relación implacable, pues, ¿no? Es la ingobernabilidad de los cuerpos, del espíritu, del deseo que no se puede controlar, pero que tampoco quieres controlar. Entonces, llegan incluso a ese pacto, a ir más allá de los códigos familiares, que eran familias incompatibles. Y bueno, creo que es una realidad que podemos ver, que podemos seguir viendo en nuestra época, ¿no? En muchos sentidos. Hay que aclarar que literariamente este tipo de relaciones pueden ser muy atractivas, pero ya si uno lo razona, si uno con la cabeza un poco más fría, intenta analizar a partir de estos dramas las consecuencias, sobre todo dicho para las personas quizás adolescentes que pudieran estar viendo este canal. Bueno, nadie puede librarse de eso, pero pensemos en los adolescentes que quizás puedan ser más propensos a fantasear con la literatura o con este tipo de dramas, con las series. Sí es muy importante poner sobre la mesa las posibles consecuencias sociales, personales, de vida, existenciales, y si están dispuestos a correr ese riesgo. Entonces, eso en lo que va del eros, ¿no? Que es uno de los amores más comunes. La filía que tú mencionabas también es, es un amor eh, que tiene que ver con la amistad. De hecho, filos, el sustantivo filos en griego, significa amigo o significa amante, pero amante en el sentido de una amistad furiosamente exacerbada, como decía Séneca, ¿sí? El amor llega a ser desde la filia un amor tan potente, pero que surge por la amistad, es una amistad muy, muy, muy poderosa. Entonces, es una inclinación de ese tipo, pero también es una inclinación que puede ir no solo a las personas.
que puede ir hacia otras cosas o hacia otros objetos. Y de ahí vienen todas las filias que conocemos, ¿sí? Este, el amor a X, el amor a Y, el amor a Z, por eso se construye con ese concepto griego, porque tiene que ver con lo que nos gusta especialmente, pero sobre todo las personas, ¿no? En este caso los amigos, lo que se experimenta por los buenos amigos, esos amigos que siempre están ahí para uno, para los que uno siempre está también, que nos pueden reclamar nuestros defectos, pero son amigos. Les podemos reclamar sus defectos y ahí están como amigos. Ahí es donde se construye la filía. Y ya que estamos tocando este tema del amor desde la perspectiva filosófica, por eso la palabra filosofía viene del término filía, porque es una inclinación a algo. En este caso, al saber, ¿no? Al hecho de saber por saber, porque quiero saber, no me van a pagar, pero el descubrir algo, el saber algo nuevo sobre este aspecto, sobre esta parte de la condición humana, del mundo, del universo, a mí me llena, me place. Por eso es con el término filía. Y el término ágape, que es un término que nos ha llegado por el griego, pero los griegos lo adoptan del semita, tiene que ver con un amor fraternal, un amor universal. Eh, con esa, con esa noción, por ejemplo, relacionada con la caridad que podemos tener con la persona que se cruza en nuestro camino a pedirnos un pan o un taco, un pedazo de comida para llevarse a la boca, y nadie te va a premiar porque lo hagas. Es decir, creo que es algo que uno no tiene ni siquiera por qué andar vociferando, pero esa necesidad que tú tienes de decir, quiero apoyarlo, pues, porque es un deber humano. Ahí hay un ágape, ¿sí? Es un amor al prójimo y es un amor que vas a experimentar con tus hijos. Es más, con tu pareja tú puedes experimentar un amor erótico, pero también puedes experimentar un ágape, porque ya cuando se tiene una pareja de vida con la que compartes tu día a día, tus problemas, tus emociones, y bueno, aquí yo no puedo pretender ser maestro. Cada quien tiene sus propias, o quiero decir, no me puedo hacer pasar por un maestro, sino que cada quien tiene sus propias percepciones a este respecto, ¿no? Y estas son las mías. Allí, allí hay un ágape, pues, ¿sí? No solo con tus hijos o con tus hermanos o con tus padres o tus abuelos. También puede ser con tu pareja, pero no significa que tu relación de pareja sea solo de ágape. También habrá eros. Por supuesto, sí, hay muchos tipos de amor ya en una dimensión familiar, pero el ágape propiamente es eso. Lo experimentas con tus seres queridos, pero lo experimentas también con el prójimo. Cuando alguien te viene a pedir una cooperación o cuando de ti nace, veo que esa persona no está pasando un muy buen momento. Ese vecino, esa vecina, y vamos a ver si la podemos ayudar, si lo podemos ayudar. Ahí hay un ágape, ¿sí? Ok, entonces, bueno, con esto que tú me comentas, entonces la filia, que sería una inclinación hacia algo, bueno, sería por esta concepción que tenemos, bueno, con un amigo es con el que me divierto y hago cosas que nos gustan a los dos en común, ¿no? Entonces, sí, sería por esta razón. Entonces, bueno, por ejemplo, la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, ¿no? Donde se narra como un joven d'Artagnan llega a París en el siglo XIX, se une a los mosqueteros, que era una rama militar a servicio del rey, y ahí conoce a Athos, a Porthos, a Aramis. Ya eran amigos y el famoso lema, tenía el famoso lema de todos para uno, uno para todos. Y bueno, aunque al principio pues no se enfrentaban entre ellos, terminan compartiendo aventuras, batallas, etcétera, y van a generar un vínculo muy especial, ¿no? Entonces están compartiendo cosas en común, algo que les atrae. Esto sería el ejemplo de filia, podría ser un ejemplo de filia. Ese es un muy buen ejemplo de filía. Filia. Y lo que me parece interesante es justo lo que comentas, que esos vínculos se van construyendo en el camino de la vida. De pronto hay personas, nosotros mismos, me atrevería a decir que tenemos amigos tal vez desde el kinder o desde la primaria.
que nos dejamos de ver, tal vez durante años, pero cuando nos reencontramos, porque así lo decidimos o por casualidad, y las cosas siguen fluyendo, siguen su curso. Entonces, ese es un tipo de filia, ¿no? De largo aliento. Pero lo cierto es que en la vida nosotros vamos estando en distintos contextos, en distintos momentos, en distintos trabajos, etcétera, en distintos grupos, y se construyen nuevos vínculos. Y pueden ser vínculos igualmente poderosos en otro sentido a los que tenemos ya de mucha más longevidad. Sí, aquí no, aquí creo que no entra esto de comparar. Realmente sí se pueden ir construyendo estos vínculos en la medida que haya disposición, pero tiene que haber algo más, una especie de conexión espiritual allí indescriptible, y esa es la filía. Y en el caso de los mosqueteros que tú comentas, hay una filía entre ellos, pero también hay un ágape, porque hay un servicio social, un servicio a la sociedad de parte de ellos. Es cierto, su trabajo es ser militares, es formar parte de la Guardia Real, pero, pero particularmente en estos personajes hay ciertas motivaciones que podríamos considerar morales. El honor, la lealtad, desde otras perspectivas, son un tipo de amor también, son un tipo de emoción poderosa a este respecto. Entonces sí, esencialmente entre ellos hay una filía, por supuesto. Perfecto. Ok, y entonces, bueno, el ágape sería como esta cuestión pues, de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Esto, bueno, aquí tengo pues un ejemplo, no sé si correspondería a ágape, donde Dante Alighieri, en la Divina Comedia, pues va a narrar que aparece perdido en un bosque oscuro, el poeta romano Virgilio lo va a llevar a través del infierno, del purgatorio, y en el paraíso, bueno, lo va a esperar Beatriz, que pues es su musa desde los 9 años, ella pues ya había fallecido, y Dante le dice cuando la ve ahí, ¿no? Hay una frase, Beatriz, guíame al paraíso. Nuestro amor no es terrenal porque este sentimiento es tan inmenso que no lo supere el amor de Dios por la humanidad. Entonces, bueno, no sé si este sería un ejemplo de ágape o de algún otro tipo de amor como el que estuvimos viendo al principio, platónico tal vez. De hecho, creo que es un amor más platónico, ¿sabes? Mm, lo poco que sabemos con respecto a la relación entre Beatriz y Dante es que Dante la vio alguna vez a Beatriz y nunca convivió con ella, pero Dante no era cualquier persona, Dante era un gran poeta. Uno tan solo en el ámbito de la iglesia, algunos consideran que es el poeta de la iglesia. No necesariamente por lo que esté encima de San Juan de la Cruz o no, eso ya se lo dejo a los especialistas, por citar solo un ejemplo, sino poéticamente hablando porque construye el imaginario de uno de los elementos teológicos más importantes de la religión católica, que es el infierno. Yo me atrevo a decir, a so pena de equivocarme, por supuesto, que el imaginario que nosotros tenemos del infierno es más parecido al infierno dantesco que al lago de azufre que aparece en el Apocalipsis. Entonces, lograr esa imagen, es decir, una imagen que esté por encima de un libro sagrado, no lo hace cualquier persona y Dante lo logró. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es el gran poeta de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las cosas son percibidas por una persona como lo fue Dante? Surge algo grandioso. Y a fin de cuentas, la Divina Comedia es, de algún modo, un poema dedicado a Beatriz. ¿Sí? Dante quería muchas cosas, entre otras, restablecer la situación política de Florencia, ¿no? De la Florencia que a él le toca vivir, ¿no? Una ciudad fragmentada en muchos sentidos. Pero le da cabida al amor. Pero el amor del que él habla es platónico. ¿Por qué? Porque él nunca tiene acceso a Beatriz. De hecho, quien lo guía por el infierno y por el purgatorio es Virgilio, el gran poeta al que Dante admiró.
Y bueno, hay otros poetas por allí, pero Virgilio es el que lo lleva, entre comillas, de la mano. Y cuando le dice, mira, ahí está el cielo, ahí a lo lejos. Ahí tú tienes que empezar a ascender. Ahí es donde está Beatriz. Y solo por intercesión de Beatriz con la Virgen, él puede conocer el cielo con las 9 esferas y demás. ¿A qué voy con todo esto? Que esa es claramente la idolatría de una persona, perdón, que a él lo impactó cuando era muy joven y él construye ese imaginario. Después Petrarca, que es el siguiente gran poeta, después de Dante, el siguiente gran poeta italiano, él construye otro tipo de imaginario con Laura, porque Beatriz es a Dante lo que Laura a Petrarca. Hay también algo de idealismo en la Laura de Petrarca, pero quiere construir una mujer más de carne y hueso, más tangible. Y la Beatriz de Dante es lo que se conoce como Donna Angelicata, es decir, una mujer angelical que está en una vitrinita, como una especie de Barbie, para tenerla ahí de colección y observarla. No estoy hablando aquí de estas nuevas tendencias de machismo ni demás, no, al contrario, creo que Dante construye un mundo a los pies de Beatriz, no, solo me refiero a esta noción de amor que era perfecta y seguramente Beatrice Portinari, seguramente no era perfecta como mujer y como nadie es perfecto en realidad, pero en Dante sí lo es. Y lo fue de tal modo y lo impactó de tal modo que construye todo este imaginario. A ella la pone en el cielo, ¿por qué? Porque es el lugar de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, de los tronos, de las potestades, el lugar que desde su punto de vista le corresponde a ella. ¿Sí? O sea, una mujer angelical, una mujer perfecta. Y entonces la pregunta es la siguiente, bueno, literariamente es grandioso, me gustaría a mí construir algo como lo que construyó Dante, aunque sea en otros sentidos, en otros ámbitos, claro, ¿por qué? Porque fue un poeta magistral, es constructor de un legado literario impresionante, claro que me encantaría. Ahora, si tú me preguntas, a mí me gustaría eh, vivir un idilio de ese tipo, imaginar algo que no, no, es muy potente en la literatura, pero si uno lo traslada a la vida de Dante, probablemente eso fue muy triste. El mismo Petrarca, cambiando al siguiente ejemplo, ¿no? que te daba, se nota en sus canciones de ya del final del Cancionero, que es su obra máxima, cómo muere Laura y él está devastado, ¿no? A pesar de que nunca tuvo a Laura, válgase la expresión que utilizo con tener, ¿no? Pero creo que lo entendemos. Nunca convivió con ella. Y él queda devastado con la muerte de Laura. Entonces, no, ese es un amor platónico. Y recuerdo una frase de Julio Cortázar, no recuerdo si de Rayuela o de otro cuento. o de- Hay de aquel amor que viva de ilusiones, algo así es la frase. Y es una frase que solo con eso dice, cuídate de idolatrar a las personas o cuídate de ir construyéndote mm, tu propio amor con respecto a otra persona que ni siquiera sabe de ti o que ni siquiera sabe que estás enamorada de ella, de esa persona, o que tú sabes que probablemente nunca te va a corresponder. Entonces, no, el de la Divina Comedia eso es un amor platónico definitivamente, con las variantes que pueda tener. ¿Por qué? Porque tiene un contexto teológico muy grande, muy poderoso esa obra. Entonces, no solo es un amor platónico, sino que hay muchos elementos de lo que implica en su esencia el amor cristiano. ¿Sí? Es este amor del que habla San Pablo en su segunda carta a los Corintios, ¿no? Podrán acabarse las lenguas del mundo, eh, podrán acabarse las montañas y pone unas metáforas muy bellas y puedo tenerlo todo, pero sin amor nada soy. Y hay una metáfora muy hermosa, soy un címbalo que resuena.
Eso es todo. Entonces, el amor utópico, el amor idealista, el amor platónico, creo que no es el recomendado, ¿no? Claro, claro. Pero es lo que nos dice Dante en esta obra, entre otras cosas. Perfecto, ok, entonces sería más por y sí, y entonces el ágape sería básicamente entonces el amor que desde el cristianismo dice que que tiene Dios hacia la humanidad. Claro, pues es el amor por excelencia. Tan excelente es que en contra de toda lógica le entrega a su hijo a la humanidad. Digo en contra de toda lógica porque no creo que en esta sociedad tan corrupta, digámoslo así, que tenemos y en la que todos participamos, un papá quiera decir, bueno, yo voy a sacrificar a mi hijo porque podría ser la solución a los problemas, ¿no? Es una lógica teológica muy, muy distinta.